Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Van a disculpar, la demora estaba eh, terminando unos tratamientos de salud que he tenido. Vamos a tener el día de hoy la cuarta sesión de este curso de elaboración de fichas técnicas y expedientes técnicos en obras de riego. He tenido unas dificultades de salud bastante serias. Atravesé un proceso bronquial muy severo y eso motivó de que no pueda dictar clases las semanas anteriores. Ahora estoy un poco más repuesto y vamos a culminar con esta sesión faltante. Las sesiones anteriores habíamos hablado sobre acá los aspectos generales, la inversión pública, también los aspectos genéricos relacionados a ámbitos hidráulicos de la infraestructura de riego. Eh, Luego habíamos visto que existe un conjunto de lineamientos técnicos que el Estado ha ido generando para orientar mejor los procesos de implementación o de gestión e implementación de este tipo de proyectos. Y luego, en la segunda sesión, habíamos visto también cuál era el procedimiento estándar para definir el diseño agronómico en en los sistemas de riego. Ahí habíamos visto que era importante, primero, determinar la demanda de agua del área que se va a atender con el servicio de riego. Luego, determinar la oferta de agua y, de ser posible, la oferta ampliada, ¿no? Ahí habíamos dicho que se puede considerar dos aspectos. Uno, que la entidad rectora del recurso hídrico, el ALA, te autorice un mayor volumen de agua, y otro, que necesariamente tengas que disponer de otra fuente para cubrir esa demanda de agua. Pero también habíamos indicado que en ese proceso del balance hídrico se debía de redimensionar la propuesta. Muchas veces, y en la práctica es lo que ustedes van a encontrar, el volumen de agua está ya definido y es sumamente difícil que ese se pueda modificar, ¿no? Porque hay otros usuarios de agua, volúmenes, o perdón, las reservas hídricas están por debajo de los volúmenes demandados, ¿no? Entonces, eso siempre va a motivar que se tenga que considerar una variación del área a ser atendida. Y una vez determinada esta o redimensionada nuestra propuesta, íbamos a tener ya bastante claro eh, cuál era la cantidad de áreas que se podía atender con el proyecto. Y de ahí ya se podía pasar a lo que era la elaboración de los instrumentos de gestión de ese proyecto, empezando con el primero, que era el estudio de preinversión, que para el caso de proyectos de infraestructura hidráulica se desarrolla con la ficha sectorial. Eh, y habíamos visto ahí qué tipo de información se tiene que ir considerando. Una vez que el instrumento de preinversión, la ficha ha sido elaborada y ha sido presentada y ha sido considerada como viable, se daba paso al siguiente proceso, que era la ejecución, y este proceso se desencadenaba con la elaboración del expediente técnico, que es el segundo instrumento de esta gestión, es el instrumento ya de inversión. Entonces, ahora en esta sesión vamos a hablar sobre el expediente técnico en infraestructura hidráulica y de riego. Eh, Entendemos que un proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no?
Y esto mismo ha sido trasladado a lo que es la inversión pública. Para nuestro caso, en Invierte P. El proyecto de inversión pública también tiene un ciclo de vida, tiene un inicio, que es su registro en el banco de proyectos, y que se da en la programación multianual de inversiones. Una vez que ha sido registrada, pasa a la siguiente fase, que es la de formulación y evaluación. Esta es la fase en la cual se planifica todo el proyecto, no la ejecución propia del proyecto, sino todo el proyecto, ¿no? Desde la preinversión hasta su funcionamiento. Es ahí que habíamos visto la sesión anterior que el proyectista debe de tener bastante conocimiento, experiencia en la elaboración de estos instrumentos, porque él iba a ir definiendo los techos tope, tanto en costos como en plazos, ¿no? Entonces, de él prácticamente depende que el proyecto posteriormente en sus diferentes fases eh, puede ejecutarse tal como estaba planteado. De ahí pasa a la siguiente fase, que es la de ejecución, que como ya habíamos mencionado, ¿no? Se inicia con la elaboración del expediente técnico. Este expediente técnico se conoce como instrumento de inversión porque el expediente técnico va a tener entre todo el grupo de documentos, va a tener un conjunto de documentos definidos y orientados a cada actividad que se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, cuándo se va a ejecutar, quién lo debe de ejecutar y cuánto va a costar la ejecución. Por eso se denomina instrumento, ¿no? Porque te da todos los elementos necesarios para que tú puedas, en este caso, implementar cada una de las partidas, que es como se llaman ya las actividades. De ahí pasa a la ejecución, pero esta ejecución financiera va a estar totalmente determinada por el instrumento de inversión, es decir, por el expediente técnico. Si el expediente técnico indica que un canal debe de tener una sección X y se tiene que elaborar o se tiene que ejecutar en un periodo de 2 días, 5 días, 10 días, lo que fuese, en la ejecución se tendría que realizar tal y como está descrito. O en todo caso, si es que hubiesen modificaciones necesarias, estas primero tendrían que haber sido aprobadas por los responsables de la ejecución. De ahí comunicada esta aprobación por la entidad que está conduciendo la ejecución y finalmente reportada o registrada ante las entidades correspondientes. Ahora, esta fase de ejecución que se inicia con la elaboración del expediente técnico va a estar a cargo de un órgano denominado Unidad Ejecutora de Inversiones. Es el nombre genérico, el nombre técnico que tiene. En la práctica se puede llamar gerencia, jefatura, área, subgerencia, etcétera, de infraestructura o de ejecución de proyectos, lo que fuese. Pero en términos genéricos se denomina unidad ejecutora de inversiones. Esta unidad ejecutora de inversiones es la responsable de conducir todo el proceso de ejecución del proyecto, empezando obviamente con el expediente técnico. Y en ese sentido, es importante que nosotros podamos entender claramente qué es un expediente técnico o cómo vamos a entender al expediente técnico. El expediente técnico es un conjunto de documentos que está conformado por una serie de estudios, desde los básicos hasta los específicos. Luego está conformado por
otro conjunto de documentos que es, digamos, el expediente técnico propiamente dicho. En otras palabras, es el conjunto de documentos donde se indica cómo se va a realizar cada actividad, quién lo va a realizar, cuándo, cómo, etcétera, ¿no? Y luego, ese conjunto de documentos tiene una denominación y tiene una característica. Luego está el conjunto de documentos que conforman la esquematización del proyecto, es decir, estarían acá los planos y demás, ¿no? La ingeniería del proyecto. Todos los proyectos tienen su esquema de ingeniería, su estructura de ingeniería, es decir, cómo se ejecuta y quién, cuándo, etc. Y por último tenemos el conjunto de documentos denominado cronograma y presupuesto, donde todo lo que has planteado que vas a ejecutar lo trasladas y les das monto, cantidad de recursos y tiempo. Entonces, siempre vamos a entender al expediente técnico de documentos. Pero además, el expediente técnico va a contener información detallada de cómo se va a ejecutar el proyecto. Y este detalle va a estar vinculado a que cada actividad va a estar secuenciada, organizada, ya definida. Y además va a ser también bastante, digamos, detalle, va a entrar en grandes detalles al momento de explicar cada una de las actividades. Entonces vamos a encontrar pues que el expediente técnico, además de ser un conjunto de documentos de carácter técnico y económico, también va a ser una guía de cómo se va a ejecutar el proyecto, paso a paso, una guía bien detallada que nos va a permitir generar ese proyecto. Ya esto habíamos comentado en alguna oportunidad anterior, todo proyecto, ¿no? Sobre todo los de inversión pública, van a tener siempre tres componentes. Un componente de infraestructura, es decir, una obra, un componente de bienes, equipos, mobiliarios, etcétera, que permite que la infraestructura pueda ser operativizada, y finalmente un componente de servicios, que está relacionado principalmente a bienes intangibles, ¿no? Capacitación, asistencia técnica, consultorías, estudios especializados, obtención de algún tipo de licencia o autorización, etcétera, ¿no? O la gestión de la misma. Todo eso tiene que tener el expediente técnico. Para el caso específico de proyectos de infraestructura hidráulica o de infraestructura de riego, el equipo formulador puede estar conformado por un solo especialista, ¿no? Que además, dicho sea de paso, va a tener que recurrir a algunos otros especialistas para poder generar todos los estudios que se solicitan. Y dependiendo de la complejidad también del proyecto, va a requerirse pues un ingeniero en mecánica de suelos, un especialista en infraestructura hidráulica, otro especialista en lo que es el aspecto social, el aspecto productivo, etcétera. ¿Por qué tantos especialistas, no? Porque lo que se busca es garantizar que el proyecto no solamente sea ejecutable, es decir, que no solo se puede ejecutar, sino sobre todo que el proyecto vaya a permanecer, vaya a continuar siendo utilizado, siendo empleado. Ahora, todo lo que se elabora en el expediente técnico tiene una única orientación, que es la optimización de la inversión. Es decir, que todo lo que se ha planteado se puede ejecutar en el plazo que se ha indicado y con el presupuesto que se ha establecido, sin la necesidad
de sobreplazos o de sobrecostos. Un aspecto importante que debemos de recordar en proyectos de infraestructura hidráulica es que el proyecto puede ser ejecutado vía administración directa, es decir, la misma entidad o una entidad de Estado que ha promovido su desarrollo, o puede ser generado a través de la administración indirecta, en otras palabras, que eh, se va a buscar un tercero que se va a denominar contratista para que él, en nombre de la entidad, haga la ejecución y también que luego le rinda cuentas a esta entidad. Al momento de elaborar todo expediente técnico, nosotros debemos de tener en cuenta, relacionado al presupuesto, dos aspectos. Uno, que un grupo de gastos importante va a estar considerado dentro de costos directos y el otro grupo va a ser el de costos indirectos. Y el otro aspecto a considerar siempre va a ser que los montos de dinero de estos dos grupos de gastos, de costos directos y de costos indirectos, no pueden ser trasladados hacia el otro grupo. En otras palabras, yo no puedo trasladar un monto de dinero de costos directos a costos indirectos. Por mucho informe que haga, por mucha explicación que dé, por muy necesario que sea, ¿no? No se puede porque estamos hablando de gastos totalmente distintos. Incluso, como su mismo nombre lo dice, el primer grupo, los costos directos, más que un gasto es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque ese egreso va a ir orientado directamente hacia el proyecto, ¿no? Va a ingresar al proyecto, sea en la modalidad de una, de un bien, de un servicio. En cambio, los costos indirectos en la práctica son gastos, ¿no? Porque no se van a orientar a muchos aspectos, va a garantizar principalmente la optimización del proyecto, la eficacia en la ejecución, pero no va a ir a ningún aspecto puntual tangible. Ahora, dependiendo de si es administración directa o indirecta, ¿no? En los costos indirectos, si es una administración, o en los costos indirectos, perdón, sí, si es una administración indirecta por contrata, además de los gastos generales, se considera la utilidad y también los impuestos. Relacionado a los costos, al momento que ustedes estimen los costos del proyecto, recuerden que si es para una administración indirecta por contrata, ¿ya? Eh, tienen que considerar los precios de la mano de obra de construcción civil, si es materiales, los precios sin IGB, y si es equipos, los precios también sin IGB, pero relacionados al costo y la posesión. Y no hay utilidad, ¿no? Si es una administración directa, es decir, la misma entidad lo va a ejecutar, esta estructura va a cambiar ligeramente. Van a considerar en mano de obra los costos de hora hombre que paga la entidad, pero le van a exigir al trabajador que tenga los rendimientos de construcción civil. En materiales van a considerar los precios de mercado con IGB y en equipos igualmente, ¿no? Los costos de operación, incluido el IGB. Y acá no se va a considerar ni utilidad ni tampoco impuestos. Rápidamente algunos lineamientos para la elaboración del expediente técnico. El primero
importante es que el expediente técnico, así como todo el proceso de ejecución del gasto, esté registrado en la programación multianual de inversiones, es decir, que InvierteP tenga conocimiento del mismo. Otro aspecto a considerar va a ser que deben de tener en cuenta siempre la antigüedad del PIB, ¿no? Es decir, la antigüedad con la cual se ha declarado viable el proyecto de inversión. Y esta antigüedad tiene que ser menor a los 3 años, ¿ya? Si es mayor, necesariamente tendrían que considerar ustedes solicitar a la entidad que haga una actualización de los gastos, etcétera. También tienen que tener en cuenta toda la información que se ha generado en el proyecto a lo largo de todo el ciclo de inversión, porque ahí se han ido generando algunas observaciones, algunas recomendaciones que tienen que ser consideradas y tienen que ser resueltas ya definitivamente al momento de elaborar el expediente técnico. Ya no pueden haber estos errores, ¿no? Y de ahí ya vienen algunas recomendaciones o algunos lineamientos para la entidad, ¿no? Primero que verifiquen si la oportunidad y pertinencia de la elaboración del expediente es concordante. Es decir, yo no puedo, como entidad, ¿ah? Yo no puedo solicitar a un ingeniero, ¿no? Ahora en el mes de abril, perdón, en el mes de septiembre, digamos, ¿no? Elaborar un expediente técnico de una boca toma y considerar como inicio del proyecto el mes de abril, perdón, el mes de enero del año siguiente, porque obviamente en ese mes voy a encontrar muchas lluvias y no me va a ser posible ejecutar el proyecto bajo esas condiciones. Y también la entidad tiene que verificar si tiene o cuenta con el personal profesional idóneo, ¿no? Otro aspecto importante siempre va a ser verificar que todos los estudios estén considerados en el expediente técnico, que se hayan tenido en cuenta algunas consideraciones no previstas en el terreno, por ejemplo, que a través de visitas se ha identificado que hay zonas que son más expuestas a deslizamientos o cosas así, ¿no? Vamos a ver también que hay tramos donde es mucho más recomendable hacerlo entubado que en el canal abierto. Todo eso se tiene que considerar. El otro va a ser tener en cuenta que la elaboración de los estudios de riesgos y desastres climáticos sea elaborada y conducida por un profesional competente, ¿no? No es por menospreciar, pero no todos los profesionales están capacitados, autorizados para poder eh, desarrollar este tipo de estudios, ¿no? Y algunos otros documentos más. Otro aspecto a considerar siempre va a ser que el terreno o los terrenos donde se pretende o donde se va a generar la propuesta eh, tiene que estar totalmente saneado, ¿no? Física y legalmente. Igualmente, hay algo denominado concepción técnica del proyecto, que en la práctica viene a ser el objetivo y las metas del proyecto, y se recomienda que estas no varíen, ¿no? Es decir, si inicialmente eran 50 kilómetros de canal revestido, en el expediente tiene que seguir siendo 50 kilómetros. Si con eso se iba a atender a 300 beneficiarios, igual se tiene que seguir atendiendo a 300. Indistinto si es más o es menos, ¿no?
son algunos de los conocimientos que se recomienda que deba de tener el equipo formulador. Un aspecto importante es que tenga conocimientos apropiados sobre hidráulica e infraestructura de riego, principalmente menor, ¿no? Bien, para Invierte P, el expediente técnico, como ya lo comentábamos hace unos instantes, va a tener siempre 4 grupos de documentos. Este es el esquema que Invierte P ya ha comunicado desde el 2020. El primer grupo de documentos es estudios y como su mismo nombre lo indica, va a considerar a todos los estudios específicos y generales que permitan hacer más preciso el planteamiento del proyecto en el expediente técnico, ¿no? Cuando alguien nos dice que vamos a elaborar un expediente técnico de canales de riego, inmediatamente nosotros sabemos pues que va a haber una partida de excavación, de relleno, de compactación, si es un canal trapezoidal, de la elaboración de las cerchas, colocación de cerchas, el encofrado y todo lo demás, ¿no? Sabemos ya. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios? Los estudios nos van a servir porque la información que nos van a alcanzar con estos documentos nos va a facilitar definir la cantidad, ¿no? Por ejemplo, la actividad es compactación de material suelto. Como ya tenemos estos estudios, nosotros vamos a poder definir qué metrado de esa compactación se tiene que ejecutar en total, ¿no? Igualmente, si el ejemplo fuese con eh, una partida, dice, ¿no? Construcción de 5 kilómetros de canal, ese valor 5 proviene de los estudios, porque ahí estamos considerando, además de las partidas propias del expediente técnico, estamos teniendo en cuenta algunos aspectos como eh, algunas variaciones en la pendiente, tipo de material sobre el cual va a estar el canal, peligrosidad de la zona, ¿no? Tal vez una zona de derrumbes, y es la única zona por donde puede pasar el canal, entonces tenemos que construir el canal y algunos elementos de protección también. Luego está generales, que ya es el expediente técnico propiamente dicho. Después está ingeniería y detalles. Es la parte en la cual nos describen la ingeniería del proyecto de forma específica. Y finalmente tenemos presupuesto y cronograma, que es la parte donde se le ha asignado un monto y un periodo de tiempo a cada una de las actividades. Sobre la primera parte de contenido básico, ¿no? De estudios, acá nosotros vamos, perdón, ya, ya. Les decía, acá en esta parte vamos a encontrar los estudios generales, que a la fecha básicamente son 5. Está el estudio de riesgos, desastres y cambio climático. Está el estudio de impacto ambiental. Está el estudio de inexistencia de riesgos ante de restos arqueológicos. Y también está el estudio de gestión de riesgos en ejecución de obra o de proyecto. Estos estudios son obligatorios porque los debe de presentar todo expediente técnico, indistintamente
si es de riego, de educación, etcétera. Incluso si es privado o es público. Es más, lo va a presentar también o lo deben de presentar proyectos donde no se genera infraestructura pública, ¿no? Por ejemplo, los proyectos productivos, pocos son los que generan infraestructura, pero igual esos proyectos tienen que presentar su estudio de gestión de riesgos en ejecución de obra. Obviamente ya no es ejecución de obra, sino ejecución de proyecto. Y luego están también dentro de este grupo de documentos algunos estudios ya denominados específicos, ¿no? Son estudios característicos de cada tipología de proyecto, de cada o especiales por el sector al cual está adscrito el proyecto. En el caso de infraestructura de riego, vamos a encontrar los proyectos los estudios hidrológicos, los estudios de suelos, etcétera, que son especiales ya para este tipo de proyecto y variarán pues en otros proyectos. En el grupo de documentos básicos vamos a encontrar todo lo que conocemos nosotros como la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas y vamos a encontrar otros dos documentos obligatorios que se tienen que considerar. eh, Perdón, un documento obligatorio, que es el plan de salud y vigilancia, o perdón, que es el plan de seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ser elaborado y presentado por todo tipo de proyecto, indistinto, ya, si considera infraestructura, es público o es privado. Igualmente, tiene que ser presentado si la ejecución va a ser por administración directa o si va a ser por administración indirecta, ¿no? Indistinto a eso, se tiene que considerar igualmente eh, estos estudios. Perdón. En el grupo de ingeniería y detalle está ya, como les había manifestado, toda la ingeniería y el detalle de todo de todo el proyecto, desagregado por cada partida, ¿no? Cada una de las partidas va a tener una ingeniería y eso tiene que estar descrito acá. En el grupo de presupuesto y cronograma vamos a encontrar todo el presupuesto del proyecto, el presupuesto desagregado de gastos generales, de costos unitarios, las planillas de metrados, etcétera, ¿no? Además de estar los cronogramas valorizados, el calendario de adquisición de materiales, el cronograma de ejecución. Todo aquel documento que nos permita hacer un control y un seguimiento de la ejecución individualizada de cada una de las partidas. Ya. Bien, vamos a ver rápidamente qué tipo de información deberían de tener en cuenta ustedes en estos estudios y que deben de ser alcanzadas por los especialistas o si ustedes mismos lo elaboran, ¿no? En el estudio de riesgos y desastres, esto lo va a elaborar un especialista. Incluso actualmente se está recomendando que el especialista que va a elaborar y que va a firmar estos documentos sea pues un, un profesional que está registrado en CENEPRED para que
se tenga más seguridad de que el proyecto o el estudio ha sido elaborado siguiendo los lineamientos, recomendaciones sectoriales. Básicamente este estudio les va a servir en dos sentidos. Uno interno para el proyecto, en el cual se va a dar a conocer si los tramos o las zonas por donde el proyecto va a estar ubicado están expuestos a algún tipo de peligro o desastre natural. Y la otra empleabilidad va a ser para la entidad. A la entidad, este estudio le va a hacer conocer si en esa zona donde se va a conducir el estudio, eh, en caso de presentarse algún desastre natural, qué tipo de daño generaría y cuánto costaría mitigar, revertir ese daño. ¿Para qué? Para que la entidad tome cartas en el asunto y gestione proyectos o actividades preventivas para evitar esos daños, porque se supone que el evento natural sí o sí se va a presentar, pero que no vaya a tener ese impacto que se ha determinado en el estudio. Y luego, para que la entidad le solicite al Estado que tenga en reserva un monto de dinero para socorrer o atender a las familias en caso que el desastre se presente y genere afectación. Estas son las vulnerabilidades que se analizan, son 8 en total, se pueden analizar 4 de ellas siempre, ¿no? Eso el especialista lo realiza y genera todo el estudio con sus conclusiones y todo lo demás. El otro estudio obligatorio es en la gestión de riesgos en ejecución de obra. Esto se desarrolla a través de el formato de los anexos 1 que ha elaborado OCE, ¿no? La guía PMBOK, lo pueden descargar en internet. Básicamente son unas hojas de cálculo donde ustedes van a ir considerando o van a ir verificando que en su proyecto no existan ninguno de estos riesgos que están ahí, ¿no? De errores y deficiencias en el diseño, de riesgos de construcción que generen sobreplazos o sobrecostos, de riesgo geológico, etcétera. Básicamente es un documento que el Estado les exige que ustedes conduzcan, ¿no? Y que va a tener como orientación garantizarle al Estado que ustedes dan testimonio como formuladores de que en el proyecto, cuando se ejecuta, no se van a presentar ninguno de estos elementos, ¿no? Porque ustedes no solamente han tenido cuidado en la elaboración del expediente, sino también lo han revisado y han verificado de que nada de esto se va a presentar. El otro estudio obligatorio es el estudio de impacto ambiental, que también eh, es necesario que lo presenten todos los tipos de proyectos, de todos los sectores, de todas las tipologías. Pero acá el OCE nos indica, o perdón, este Invierte P nos indica que la metodología mínimamente aceptada para la elaboración de estos estudios para proyectos de inversión pública va a ser la matriz de Leopold, ¿no? Que es una metodología relativamente sencilla, rápida de ejecutar, ¿no? Y que les va a permitir determinar de forma individualizada los impactos que va a tener cada partida con los diferentes factores ambientales. Este es cómo se desarrolla la matriz de Leopold. Les voy a compartir yo un documento, un PDF, donde está el procedimiento de desarrollo de esta matriz. No es complicado. Eh, pero también hay otras metodologías para la elaboración de este tipo de estudio, ¿no? Una de ellas es el de Leopold Fisher modificado, también conocido como CONESA, que a diferencia del anterior nos permite determinar interacciones entre partidas, ¿no? Eso les va a facilitar a ustedes poder determinar si un grupo de partidas va a tener de manera grupal ya un efecto más directo, un efecto más intenso sobre algún factor ambiental. Estos son
parámetros de valoración y las categorías y los criterios de calificación de esa metodología. Les voy a compartir también la metodología para que la puedan desarrollar. Y es, digamos, la fórmula o la mecánica para la determinación del impacto, ¿no? De cada una de las partidas se va determinando su impacto y esa la pueden ir agrupando en partidas principales, partidas de segundo orden, lo que fuese. El plan de seguridad y salud en el trabajo es un documento también obligatorio, recomendable que sea elaborado por un especialista para que él pueda plantearlo apropiadamente y también para que esté enmarcado dentro de los documentos o dentro de los requerimientos que la entidad rectora sobre las condiciones laborales considera, ¿no? Porque sabemos que SUNAFIL cada cierto tiempo viene desarrollando acciones de supervisión, acciones de monitoreo. Luego está el estudio de sostenibilidad, que es un estudio que básicamente es la descripción de toda la estrategia que va a permitir que el proyecto, una vez ejecutado y una vez concluido, pueda entrar en funcionamiento a lo largo de 10 años, cumpliendo siempre la prestación del servicio en términos de cantidad y calidad, y que esta no va a bajar, ¿no? Básicamente, en este estudio lo que van a hacer es describir cuál va a ser la mecánica a través del cual el operador del servicio, ¿no? Va a brindar el servicio y a la vez va a mantener su operatividad a lo largo de 10 años. Para el caso de proyectos de infraestructura de riego, la estrategia de sostenibilidad relacionada a la operación y mantenimiento involucra obligatoriamente a la organización de usuarios. La organización de usuarios va a ser la encargada de la operación y mantenimiento, ¿ya? Y eh, esta operación y mantenimiento va a generar la cobranza de algo denominado la tarifa de agua. Entonces, en este estudio de sostenibilidad también van a tener que calcular ustedes cuál va a ser el monto de tarifa de agua que se va a tener que pagar o que van a tener que pagar los usuarios del sistema. Ese cálculo lo pueden hacer le pueden solicitar a la autoridad local de aguas que les apoye en la realización apropiada de esos cálculos, ¿ya? Porque esos consideran una serie de alícuotas, una serie de criterios para determinar el volumen social, el precio de un litro o de un metro cúbico de agua. Luego está el plan de monitoreo de inexistencia de restos arqueológicos. Hay veces acá esto se confunde con el CIRA. El CIRA es una certificación que te da el INC cuando, antes de que inicie el proyecto y te indica que hasta ese momento en esa zona o se han encontrado o no se han encontrado restos que sean considerados patrimonio histórico, patrimonio de la nación, etcétera, ¿no? Pero el estudio es el documento que te va a permitir hacer las verificaciones ya en la ejecución de que efectivamente en esa zona no existen restos arqueológicos ni ningún otro tipo de patrimonio cultural. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos, tal vez estamos excavando, ¿no? Y de pronto nos encontramos con la osamenta de un animal prehistórico nunca antes visto. Luego de eso vienen ya los estudios específicos. El primero de ellos es el estudio agrológico, que es un estudio a través del cual se va a determinar las características del suelo, ¿no? Y el uso mayor que tiene este. Existen diferentes metodologías y diferentes procesos para determinar estas clases de suelos, ¿ya? Ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos. La idea es que a través de este estudio se pueda determinar con mayor
precisión la cantidad de áreas que se van a beneficiar con el proyecto. Y sobre todo, ¿no? La distribución de esas áreas, dependiendo de su clase, ¿no? Si es clase 5, clase 4, clase 1, lo que fuese. Eh, Esto para verificar si hay condiciones para el desarrollo del proyecto al 100%, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si en mi proyecto yo estoy considerando atender 500 hectáreas, ¿no? Y en el estudio agrológico me indica que 300 de esas 500 hectáreas, o 200 ya, están ubicadas en lo que se entiende como, a ver, ¿qué clase podría ser? La clase 5, ¿no? Donde son suelos irregulares, tanto longitudinal como verticalmente, y que se encuentran afloramientos de rocas muy seguido, en cortos periodos de distancia, etcétera, ¿no? Que imposibilita la, eh, la implementación de algún tipo de pastoreo, ¿no? O también de algún tipo de cultivo. Entonces, yo no podría seguir considerando, ¿no? Con el resultado de este estudio a esas 300 hectáreas, porque ahí obviamente no voy a poder ni instalar ningún pasto, o los pastos que puedo instalar serán muy limitados, y mucho menos voy a poder conducir algún tipo de plantación, ¿no? Porque no tiene la profundidad necesaria para poder soportar al cultivo o a los cultivos que pretendo conducir. Entonces, esa va a ser la finalidad de este estudio. El otro estudio es el estudio hidrológico, ¿no? Este estudio contempla el análisis de las fuentes de agua que están presentes en la zona de intervención para definir, ¿no? La oferta hídrica y también para establecer la demanda hídrica de la plantación. Van a tener en cuenta siempre ustedes en este tipo de estudios que además de considerar, digamos, el ingreso al sistema de aguas propias de la precipitación, también van a considerar aguas provenientes de la escorrentía. Luego tenemos el estudio geológico que, dependiendo del tipo de estructuras que va a componer el proyecto, pueden ser requeridos en algunos casos y en otros no. Básicamente este estudio nos permite a nosotros tener conocimiento sobre las características físicas y químicas del perfil del suelo, la profundidad de cada horizonte, la capacidad de infiltración, etcétera, ¿no? Y esto va a ser más relevante, ¿ya? En los tramos o en los sectores donde el proyecto va a generar la infraestructura. Luego tenemos el estudio topográfico, que es un estudio de levantamiento del relieve de la zona de intervención y nos permite a nosotros determinar cuál va a ser la pendiente de todos los componentes del servicio, entre otros más. Eh, Finalmente, vamos a ver sobre el contenido o la información que deben de tener en cuenta ustedes en los diferentes puntos del expediente técnico. En la parte de generalidades siempre tienen que colocar ustedes todo el esquema funcional, ¿no? El sector, pliego, unidad ejecutora, función, grupo funcional, etcétera, de acuerdo a la ficha de preinversión que se había generado. Además de eso, tienen que consignar acá también ustedes el monto total de inversión, ¿no? ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Si hay cofinanciamiento, apoyo de terceros, indican preferentemente en valores porcentuales cuál es este nivel de aporte. Y tienen que acompañarlo obviamente ya con el documento que garantice que ese aporte, ese cofinanciamiento, lo que fuese, va a materializarse, ¿no? Que no va a quedar solamente como promesa.
En la parte siguiente de antecedentes, ustedes van a considerar acá la información relacionada a experiencias o iniciativas anteriores. Pero además de eso, en este punto, ustedes van a considerar también información que responda a una serie de cuestionamientos, recomendaciones que pudiera haber establecido la entidad al momento de la preinversión. En la parte de localización, acá van a considerar ustedes la localización geográfica de la zona de intervención, indicando centros poblados, distrito, provincia, región, ¿no? Además de una descripción de la población afectada, es decir, de los que están solicitando el proyecto. También en esta sección ustedes van a considerar la descripción de los elementos característicos de la zona de intervención, empezando con la población, sus medios de vida, luego pasando a los otros ámbitos, el clima, el suelo, entre otros más. Ah, me estaba olvidando. Acá también, ¿no? Hay algunas entidades que ya han empezado a solicitar. Se recomienda que ustedes incorporen información sobre la ubicación de la unidad hidrográfica. ¿A qué unidad hidrográfica pertenece la zona de intervención? ¿A qué cuenca, qué subcuenca, qué microcuenca, ¿no? En objetivos y fines, acá ustedes van a considerar los mismos objetivos o el mismo objetivo y los mismos fines que se había considerado en la preinversión. Ya les decía hace rato, si en la preinversión dice 500, acá tiene que seguir siendo 500. La única forma que podría cambiar es si la entidad invierte P les ha recomendado que modifiquen el objetivo, modifiquen las metas, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero es de invierte P. Entonces ellos les indican, al momento de la declaratoria de viabilidad, les indican que deben de ampliar el número de beneficiarios. Para el expediente técnico tendría que estar ampliado. Si les indica que evalúen una ruta alterna para incorporar a algunos beneficiarios. Igualmente, para el expediente técnico, tendría que haberse evaluado si es factible una ruta alterna y también cuánto más costaría o cuánto más de agua se necesitaría para atender a los potenciales nuevos usuarios. Y además de eso, no se olviden, como ya habíamos dicho al principio, el expediente técnico es una guía detallada. Entonces acá también el objetivo lo detallan, lo contextualizan si desean. Luego está la problemática a resolver, que es el punto en el cual van a describir la problemática que se había identificado en la elaboración del estudio de preinversión. ¿Ya? Lo van a describir y además van a relacionarlo con las conclusiones, recomendaciones, análisis de otros documentos de gestión de rango mayor, ¿no? Por ejemplo, el PDC, el plan estratégico, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que de esta forma se demuestre que la necesidad del proyecto no solamente es resultado de la percepción del proyectista, sino que es el resultado de el alineamiento con las estrategias y procedimientos del mismo Estado. De ahí viene la solución propuesta. Esto hay veces lo obvian, ¿no? No lo consideran. Si lo consideran, le explican lo que se les va a comunicar, si no ya, si no lo consideran, bueno, pues no hay problema, ¿no? En la solución propuesta ustedes van a describir de forma muy precisa, muy resumida, eh, cuál es la propuesta para solucionar la problemática anteriormente descrita, ¿no? Un canal de riego, de sección tanto, que traslade tanto de volumen de agua, etcétera, etcétera.
y van a ir indicando de cada uno de los elementos o de cada uno de los componentes de la solución sus características más destacables y sobre todo cómo es que ese canal va a permitir que se mejore el servicio, ¿no? En líneas generales. Milton, buenas noches. Milton pregunta, en el informe de compatibilidad, ¿qué tanto puede variar en componentes, tecnología, cantidades? A ver, fíjense ustedes, en, una vez que han elaborado el expediente técnico y este ha sido aprobado y pasa ya a la fase de ejecución, en la fase de ejecución, una de las primeras actividades que se va a generar va a ser la revisión del expediente técnico, que todos nosotros lo conocemos como la generación del informe de compatibilidad. Ahora, este informe de compatibilidad puede indicarnos que todas las partidas que están consideradas en el expediente son correctas, igualmente sus características, los montos vinculados a cada una de ellas, los plazos, es decir, todo está bien, todo garantiza que el proyecto con ese expediente técnico y tal como está descrito se va a hacer realidad. Pero eso es mentira, eso no se da en la práctica, ¿no? Porque la realidad es distinta, los procedimientos pueden variar, etcétera. Entonces, cuando se da esta situación, lo que se estila es indicar que se hagan las modificaciones del caso, ¿no? En el expediente técnico para alcanzar el objetivo y las metas del proyecto, pero eh, la recomendación inicial siempre va a ser de que no se varíe el presupuesto ni el plazo, ¿no? Es decir, a ver, más o menos cómo les explico. Has heredado 200 metros cuadrados de terreno, ¿no? Y tú querías tener 5 habitaciones, cada habitación con su baño propio, una cochera, una sala, comedor, un jacuzzi, un sauna, una serie de cosas, ¿no? Entonces, en esos 200 metros cuadrados o 100 metros cuadrados, qué sé yo, no te va a entrar todo eso, ¿no? Al menos no en un solo piso. Entonces, ahí contratas tú a tu arquitecto, qué sé yo, y te dice, ok, todo eso te puedo sacar, pero en un edificio, en una vivienda de 3 pisos. Oye, no, le dices, ¿no? Mira, mi presupuesto es mi presupuesto es 100.000 y con eso tengo que tener mi casa. Entonces el arquitecto dice, ah, bacán, quieres tener tu casa con ese monto, pero ya no vas a tener toda esta amplitud que tenías, ¿no? Es decir, puedes tener todavía tus 5 habitaciones, cada una con su baño, qué sé yo, pero ya van a ser más pequeñas. Entonces, no está cambiando el presupuesto, ni tal vez cambie el plazo de ejecución de toda la obra, de toda la casa, pero sí le está restringiendo dimensiones. Y en proyectos puede ser lo mismo. El informe de compatibilidad te puede indicar de que se requieren partidas, etcétera. Y tú puedes hacer la modificación interna, es decir, una partida la disminuyes y le incrementas a otra partida ya existente o que no existe, lo que fuese, ¿no? Pero lo que no debes de modificar es el presupuesto o el plazo de ejecución. Mientras tú internamente puedas manejar todas las actividades que quieras y no modifiques el plazo o el presupuesto, no vas a tener muchas observaciones. ¿Vas a tener observaciones? Sí, vas a tener observaciones, ¿no? Pero básicamente van a ser observaciones de por qué estás haciendo aquello y no esto. Y siempre te van a decir, ah, ya, pero el plazo se mantiene, el presupuesto se mantiene. Si le dices sí, sí, ah, ya, no hay problema, haz todo lo que quieras. ¿Qué sucede cuando el plazo se varía entonces? ¿Qué es lo que generalmente sucede? Lo que va a suceder es que ya la variación del expediente nuevo relacionado al expediente original no debería de superar en 15%, ni en metas, ni tampoco en plazos o en costos. No debería superar eso, sobre todo en costos, no debería superar el 15%. Ahora puede ser que supere el 15%, eso no está mal. ¿Ya? Lo único que va a suceder es de que la modificación
va a ser aprobada únicamente por Contraloría, ya si superas el 15%. Si no superas el 15%, la aprobación de la modificación la puede realizar, la puede aprobar la misma entidad, ¿no? Y ese es el tope, va a ser 15%. Entonces, en el informe de compatibilidad, tú sí puedes modificar partidas, ya no se llaman componentes, se llaman partidas, ¿no? Lo que se llamaba componentes en el estudio de preinversión, acá se llaman partidas de primer orden. ¿Puedes modificar partidas? Sí puedes modificar partidas. Puedes modificar cantidades. Ahí tengan en cuenta que puedes modificar la cantidad de una partida, etcétera, pero trata siempre de mantener el objetivo y los plazos. Puedes modificar tecnología también, ¿no? Porque eso va a significar, por lo general, ya una ampliación de plazo. Siempre que modifiques tecnología, es decir, que varíes el proceso constructivo de alguno de los componentes, vas a requerir tú, ¿no? La aprobación ya de las entidades competentes, porque estás generando una variación del diseño de ingeniería. Si varía el diseño de ingeniería, necesariamente va a variar también los costos. Puede ser que no se incrementen del techo presupuestal, como también puede ser que sí. Vamos a seguir. Luego está la descripción del proyecto. En esta parte sí ya ustedes empiezan a describir cada una de las partidas, ¿no? Eh, todas las partidas que conforman el expediente técnico, sin ninguna excepción, ¿no? Todas las describen, van a indicar cuál es la población que se va a beneficiar, en qué va a consistir la actividad, etcétera, ¿no? Número de profesionales, y cantidad de días que se va a demorar, características de la infraestructura, ¿no? Acá describen si es un canal rectangular, trapezoidal, sus dimensiones y todo lo demás que sea necesario. Esta es la parte donde van a estar el diseño, descrito todo el proyecto, ¿no? Luego tenemos costo y duración del proyecto. Acá recuerden que el, el costo del proyecto debe de comprender a los costos directos, los costos indirectos, la elaboración del expediente técnico, la liquidación, la supervisión y también si superas los 5 millones, control concurrente 2%, ya si superas los 5 millones. Indistinto si es por administración directa, contrata, lo que fuese. Y en la fase de funcionamiento siempre son 10 años la cantidad que deben de considerar, ¿ya? No vayan a considerar un monto menor, una cantidad menor, nada de eso. En beneficios esperados van a describir acá cuáles van a ser los beneficios. Estos están asociados principalmente a la comercialización de los productos generados por la explotación agraria, ¿no? En la zona de intervención. Y por lo general se considera que hay un incremento, ¿no? ¿A qué se debe el incremento? Simplemente se debe a la disponibilidad, a la mejor disponibilidad o mayor disponibilidad del recurso hídrico para la producción agrícola. Entonces, ese incremento de porcentaje de disponibilidad puede significar pues un 20-25% de incremento en rendimiento. Mm, ya hemos hablado sobre el estudio de impacto ambiental, igualmente sobre riesgo de sostenibilidad, también sobre este documento, ¿no? De ahí pasamos a ingeniería y presupuesto. En esta parte ya describen ustedes
el proceso constructivo de cada una de las partidas del proyecto, ¿no? Cómo se hace, en qué momento, quién lo hace, con qué equipos, con qué materiales y todo ello. Es una de las partes más extensas porque acá ustedes tienen que describir todas las partidas. No puede quedar una sola partida que no haya sido descrita. En las especificaciones técnicas siempre recuerden que estas tienen que ser lo más claras posibles, nunca son limitantes, siempre digamos que sientan la línea base para todas las mejoras que se puedan realizar, ¿no? De ahí tenemos los metrados. El metrado viene a ser básicamente la unidad, la cantidad unitaria de cada partida. Digamos que mi partida se denomina encofrado y desencofrado de canal. Mi metrado será la cantidad de metros cuadrados que he encofrado y desencofrado, ¿no? Si en ese tramo tengo 80, 50, 100 metros de encofrado y desencofrado, eso será lo que voy a tener que considerar acá, ¿no? Perdón, en metros cúbicos, el encofrado y desencofrado. Ahora, cada uno de estos metrados se genera a través de, en líneas generales, un grupo de elementos llamados insumos, que pueden ser de tres tipos, ¿no? Mano de obra, materiales y herramientas y equipos. Cada una de las actividades o cada una de las partidas del proyecto va a requerir siempre esos tres componentes: materiales, mano de obra y herramientas y equipos. Todas ellas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a describir en esta parte de los costos unitarios qué cantidad de cada una de esos insumos va a ingresar en cada uno de los metrados de la partida. En otras palabras, siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a decir que el encofrado y el desencofrado era 100 metros cúbicos en total. Cada unidad, es decir, cada metro cúbico sería un metrado. Y de cada metrado tengo que obtener sus costos unitarios, es decir, de ese metro cúbico de encofrado y desencofrado, cuánto me van a costar su mano de obra, cuánto me va a costar sus materiales, etc. Y esta parte de los costos unitarios es la más extensa, ¿no? Porque acá vas a describir, vas a consignar el presupuesto desagregado de cada una de las partidas. Luego tenemos el presupuesto analítico de metas, que básicamente viene a ser el presupuesto agrupado ya por metas. Las metas vamos a considerar acá las partidas principales. La meta va a venir a ser lo que en el estudio de preinversión conocíamos como componentes, ¿no? Es decir, las partidas principales, ¿no? Y podría considerarse hasta la partida de segundo orden. Luego tenemos el cronograma de ejecución de metas. Esta es una representación de la propuesta desagregada de cómo se va o en qué periodos de tiempo y qué duración va a tener cada una de las partidas del proyecto. Se recomienda siempre esto, generarlo a través de diagramas, puede ser el diagrama o algún otro más. Tengan en cuenta que en esta representación ustedes tienen que alcanzar información lo suficientemente apropiada para exponer eh, la la veracidad de la propuesta, ¿no? ¿Qué tan veraz es?
En otras palabras, acá tienen que indicar, ¿no? La partida tal, en qué periodo, en qué momento se inicia, qué periodo dura, en qué momento termina, cuál es el monto de dinero que se le ha asignado a esa partida, ¿no? El presupuesto de la partida, y así sucesivamente. Este más o menos es un cronograma de ejecución de metas. También va a ser importante porque nos va a permitir a nosotros determinar cuáles son las actividades que no tienen espacio para ninguna dilación de tiempo. Generalmente a estas lo vamos a conocer como la ruta crítica del proyecto, ¿no? Es decir, todas las actividades que están secuenciadas y que no pueden sufrir ningún tipo de retraso porque definen una variación en la ejecución de todo el proyecto. Vinculado a estos cronogramas tenemos el cronograma de desembolsos, que se recomienda siempre que se exponga o que se presente detallado por mes y agrupados por trimestres. Y este cronograma de desembolsos tiene que tener total compatibilidad con el cronograma de metas físicas, ¿no? Si en la meta física has indicado de que vas a ejecutar en el mes 3, digamos, el 20% de la partida, quiere decir que para ese mismo 3 tendrías que haber solicitado, ¿no? El mismo porcentaje de recursos, de dinero, porque si no, ¿cómo estás generando el proyecto, ¿no? ¿Con la de quién, como decía alguien? Vinculado a este cronograma de requerimientos, vamos a encontrar el cronograma de requerimiento de materiales y herramientas. También vamos a encontrar el cronograma de requerimiento de personal y el cronograma de requerimiento de maquinarias y equipos. Todos estos tienen que estar alineados con el cronograma de metas físicas y el de desembolsos, ¿no? No deben tener datos diferenciados. Y por último tenemos los anexos donde van a estar todos los planos, las actas de compromiso, las declaraciones juradas, las actas de convenio. También vamos a indicar acá nosotros, ¿no? O vamos a anexar acá alguna documentación especial que se haya requerido, ¿no? Igualmente vamos a considerar como parte de los anexos los términos de referencia, tanto de la residencia como del supervisor y de algún otro integrante del equipo técnico de ejecución. Esto va a ser importante porque va a servir de base para identificar y seleccionar al responsable de la gestión ya en la ejecución. Eh, También dentro de este, de los anexos, vamos a consignar nosotros la autorización que tiene los beneficiarios, es decir, la organización de usuarios, para poder contar con el servicio de riego, ¿no? Es decir, la licencia, si tienen o no tienen la licencia. Puede darse la situación de que no la tenga, pero en el transcurso de la ejecución del proyecto, la entidad o el órgano tendría que presentar su documento de autorización emitida por el ALA. Eh, Ahora, acá van a tener en cuenta ustedes al momento, y eso ya lo habíamos comentado, ¿no? De elaborar los planos y todos los demás cálculos de la ingeniería, tienen que remitirse ustedes a los lineamientos técnicos que ha ido emitiendo ya la entidad sectorial en sus respectivos momentos. Algunos de estos documentos ya lo he compartido con ustedes a través de la escuela, simplemente tienen que solicitar, ¿ya? Y si requieren algún otro documento específico, también me lo pueden solicitar
a través del número de WhatsApp que está ahí en pantalla. Bien, sería todo en esta sesión que estaba pendiente. Les voy a compartir también un modelo de expediente técnico, ¿ya? Es un modelo bastante completo, es de una bocatoma y les va a servir básicamente como guía, como modelo. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Muy buenas noches con todos. Permiso.